Dicen que el amor de una madre no tiene límites, pero lo que no te cuentan es cómo ese amor ilimitado puede convertirse en tu propia cárcel. Me llamo Lilia, tengo 61 años, y por primera vez en mi vida voy a contar mi historia. No porque busque compasión, sino porque el silencio ha sido mi compañero durante demasiado tiempo. La sopa todavía humeaba cuando se estrelló contra la pared. El líquido caliente salpicó toda mi cocina. La misma cocina donde había preparado miles de comidas, donde había vendado rodillas raspadas, donde había celebrado cada pequeña victoria de la maternidad. Pero esa tarde de martes, mientras la porcelana se hacía añicos contra la pintura de color amarillo pálido que había elegido con tanto esmero hacía años, algo dentro de mí también se rompió. «Lo has arruinado todo». La voz de Miguel me atravesó como un cristal. Mi hijo, mi único hijo, mi razón de ser durante 28 años, estaba allí de pie, con los puños apretados y el rostro desfigurado por una rabia que no reconocí. Todo, mi vida entera. A la sopa le faltaba sal. Eso era todo, solo sal. Pero ambos sabíamos que no se trataba de la sopa. Yo me quedé allí, con el caldo caliente goteando de mi blusa, sintiendo el escozor de pequeñas quemaduras en los antebrazos, y lo único que podía pensar era, ¿cuándo aprendió mi niño a odiarme tanto? Verás, crié a Miguel sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía 3 años. Javier se fue un domingo por la mañana. Dijo que necesitaba espacio para encontrarse a sí mismo, y se llevó la mitad de nuestros ahorros para hacerlo. No volví a verle. Nunca recibí ni un céntimo de la pensión alimenticia, ni siquiera una tarjeta de cumpleaños para Miguel. Pero me dije a mí misma que no importaba. Me dije que con mi amor sería suficiente. Durante 25 años me creí esa mentira. Tuve 2 trabajos. Limpiaba oficinas por la noche después de mi turno en la compañía de seguros, solo para mantenernos a flote. Tenía las manos en carne viva por los productos de limpieza. La espalda me dolía constantemente, pero a Miguel nunca le faltó de nada. Buena ropa, material escolar, fiestas de cumpleaños, mañanas de Reyes Magos llenas de regalos que había ahorrado durante meses para comprar. Asistí a todas las reuniones de padres, a cada función escolar, a cada partido de fútbol en el que chupaba banquillo. «Lo has hecho bien, mamá», solía decir, abrazándome las piernas cuando llegaba a casa agotada. «Eres la mejor mamá del mundo». ¿Cuándo desapareció ese niño? ¿Cuándo se convirtió en este extraño que me miraba como si yo fuera su enemiga? De pie, en mi cocina destrozada ese día, viéndole salir furioso sin siquiera comprobar si me había hecho daño, sentí que algo moría dentro de mí. No el amor. Esa cosa obstinada seguía latiendo en mi pecho como un pájaro herido. Lo que murió fue la esperanza de que las cosas mejorarían, la esperanza de que mis sacrificios importaban, la esperanza de que un día me miraría y no vería una carga, sino a la mujer que renunció a todo por él. Los vecinos debieron de oír los gritos. La señora García, la de al lado, llevaba meses lanzándome miradas de compasión, desde que Miguel volvió a casa tras perder otro trabajo. «Es duro cuando vuelven al nido», me susurraba por encima de la valla. Pero ella no sabía nada de las críticas diarias, de la forma en que él ponía los ojos en blanco cuando yo hablaba, de cómo invitaba a sus amigos y me presentaba como la casera. Después de que se fuera ese día, me senté en el suelo de la cocina a recoger los trozos del cuenco de cerámica azul, el mismo con el que le daba de comer cuando era pequeño, con patitos pintados en el borde. Cada fragmento me cortaba un poco más, no en los dedos, sino en el corazón. Fue entonces cuando me di cuenta de que llevaba años conteniendo la respiración, esperando a que se convirtiera en el hombre que yo había criado. Pero tal vez, solo tal vez, lo había estado criando completamente mal. Si estás viendo esto y te has sentido invisible en tu propia casa, si lo has dado todo y solo has recibido culpas a cambio, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores, y saber que estás ahí me da fuerzas para seguir compartiendo estas historias. Comenta y dime desde qué ciudad me estás viendo. Me encantaría saber que no estoy sola en esto. La verdad es que el incidente de la sopa no fue el comienzo de mi dolor. Fue solo el momento en que ya no pude fingir que todo estaba bien. Pero
A veces, tocar fondo es la base que necesitas para construir algo mejor. A veces, el silencio que más duele es el que finalmente te enseña a encontrar tu propia voz. El silencio que siguió al incidente de la sopa se prolongó durante 3 días. 3 días en los que Miguel entraba y salía como si yo fuera invisible, como si fuera un mueble más en la casa por la que me había dejado la piel para mantener. Asaltaba la nevera, dejaba los platos sucios en el fregadero, usaba mi coche sin preguntar y actuaba como si yo ni siquiera existiera. Pero yo me daba cuenta de todo. Siempre lo había hecho. Me daba cuenta de cómo respondía al teléfono con una voz alegre y animada cuando llamaban sus amigos, pero no era capaz de darme un buenos días. Me daba cuenta de cómo pasaba horas preparándose para salir, duchándose con mi champú caro, usando mis toallas buenas, vistiendo ropa que yo le había comprado, pero ni siquiera me miraba a los ojos cuando intentaba preguntarle por su día. Lo más doloroso de todo era oírle hablar de mí con los demás. Sí, ahora estoy atrapado viviendo con mi madre, le oí decir a alguien por teléfono, con la voz cargada de vergüenza. Es temporal, obviamente, solo hasta que me recupere. Ya sabes cómo son las madres solteras. Se vuelven raras y absorbentes cuando intentas ser independiente. Absorbente. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Yo, la mujer que le había animado a irse de Erasmus en la universidad, aunque significara estar sola durante meses. Yo, que celebré cuando consiguió su primer apartamento, e incluso le ayudé a empaquetar y a hacer la mudanza. Yo, que me había mordido la lengua 100 veces cuando quería darle un consejo, que había aprendido a preguntar, ¿cómo puedo ayudarte?, en lugar de, ¿por qué no intentas? Absorbente. Su novia, Sara, empezó a venir más a menudo después de eso. Tenía 24 años, guapa de esa manera natural que tienen las jóvenes, con el pelo largo y rubio y una risa que me recordaba dolorosamente a la mía a esa edad. Pero había algo en su mirada cuando me miraba a mí. No era falta de respeto, exactamente, sino una especie de tolerancia divertida, como si yo fuera un pariente peculiar al que había que soportar. Tu madre está tan implicada, la oí decirle a Miguel una noche mientras yo fregaba los platos. Pensaban que no podía oírles desde el salón, pero las paredes de mi pequeña casa nunca habían sido gruesas. Ni me lo digas, respondió Miguel. Actúa como si fuera de su propiedad o algo así, siempre preguntando a dónde voy, cuándo volveré. Es asfixiante, asfixiante, otra palabra que me hirió profundamente. Yo le había criado para ser independiente, para pensar por sí mismo, para perseguir sus sueños. Pero en algún punto del camino, mi amor se había convertido en un peso en su cuello en lugar de alas bajo sus pies. ¿Cómo había pasado eso? ¿Cuándo se convirtió el cariño en control? ¿Cuándo se volvió la preocupación asfixiante? Sara se sentaba a la mesa de mi cocina, la misma mesa donde había ayudado a Miguel con los deberes durante 12 años, y actuaba como si me estuviera haciendo un favor al reconocer mi existencia. Se ofrecía a ayudar con la cena con esa condescendencia de quien cree que eres incompetente, y luego reorganizaba mi estante de las especias para que sea más eficiente. Señora Ramos, decía con esa sonrisa dulce y condescendiente, de verdad que debería hacer que Miguel le ayude más en casa. No es justo que lo haga todo usted, como si yo no hubiera estado intentando que ayudara durante meses. Como si no le hubiera comprado una tabla de tareas a los 25 años, pensando que quizás los recordatorios visuales funcionarían, como si no hubiera renunciado a pedírselo porque cada petición se convertía en una discusión sobre cómo le trataba como a un niño. La peor parte era ver cómo se comportaba él con ella. Atento, considerado, detallista. Recordaba que a ella le gustaba el café con 2 azucarillos y sin leche. Le preguntaba por su día, y de verdad escuchaba la respuesta. Le abría las puertas, le piropeaba la ropa, le daba las gracias por pequeñas cosas, toda la cortesía y amabilidad que yo le había enseñado, desplegada para todos excepto para mí. Una noche, preparé su plato favorito, estofado de ternera con patatas y zanahorias, la misma receta que su abuela me había enseñado cuando él nació. Lo había planeado durante días, comprando con esmero el mejor corte de carne que podía permitirme,
dejándolo cocinarse a fuego lento toda la tarde hasta que la casa entera olía a hogar. Cuando se sentó a la mesa, echó un vistazo al plato y suspiró. «Mamá, sabes que estoy intentando comer más sano. Esto es muy pesado». Sara asintió con compasión. «¿Quizás algo más ligero la próxima vez? ¿Como una ensalada o pollo a la plancha?» Me quedé allí, con la cuchara de servir en la mano, mirando la comida que había tardado todo el día en preparar, y sentí que algo se resquebrajaba en mi pecho. No se rompió. Eso habría sido más limpio. Fue una grieta lenta y chirriante, como el hielo que se mueve en un lago antes de ceder por completo. «Claro», conseguí decir, «lo recordaré», pero sabía que no tendría la oportunidad. Porque por la forma en que se miraban a través de mi mesa, por cómo hablaban de planes futuros que nunca me incluían, por cómo Sara hablaba de «cuando tengas tu propio piso», como si fuera algo inevitable y cercano, comprendí que mi tiempo como la mujer más importante en la vida de mi hijo había terminado. Quizás llevaba años terminado, y yo simplemente había tenido demasiado miedo para verlo. Esa noche, después de que se fueran al cine, otra actividad a la que no me invitaron, me senté sola en mi cocina, mirando 3 platos de estofado intactos. El silencio se sentía diferente ahora. No era pacífico, como las tardes tranquilas que una vez había atesorado. Este era el silencio del abandono, de ser dejada atrás por la misma persona a la que había dedicado mi vida a poner en primer lugar. Envolví las sobras con cuidado, sabiendo que se quedarían en la nevera hasta estropearse, sabiendo que acabaría tirándolas sin tocar, sabiendo que esta era probablemente la última vez que cocinaría su plato favorito. Porque en algún punto entre criar a un hijo y perderme a mí misma, me había convertido en la villana de mi propia historia, y ni siquiera sabía cómo había sucedido. Dicen que no puedes sentirte solo en tu propia casa, pero nunca han vivido con alguien que te trata como a un fantasma. Cada mañana me despertaba esperando que hoy fuera diferente. Hoy, Miguel me sonreiría durante el desayuno. Hoy, me preguntaría por mi trabajo. Hoy, se acordaría de que existo. En lugar de eso, me convertí en una sirvienta en mi propia casa. «Mamá, ¿puedes recogerme las recetas?», gritaba sin levantar la vista de su móvil. «Mamá, el coche necesita un cambio de aceite». Nunca preguntaba si tenía tiempo. Nunca se ofrecía a pagar. Simplemente lo esperaba. «Mamá, Sara viene a cenar. ¿Puedes preparar algo bueno?», como si cada comida que le hubiera preparado no estuviera hecha con amor, como si necesitara instrucciones especiales para preocuparme por su felicidad. Empecé a llevar una lista mental de todo lo que hacía por él, no para echárselo en cara, sino para convencerme a mí misma de que todavía importaba. Lunes. Dejé su ropa en la tintorería. Martes. Esperé 2 horas en tráfico para renovarle el carné porque se le había olvidado. Miércoles. Hice la compra con los alimentos que a él le gustaban, evitando las cosas que yo quería porque son muy caras, mamá. Pero la lista que realmente importaba era la otra, la de las cosas que él no hacía. No daba las gracias. No preguntaba qué tal mi día. No se daba cuenta de cuándo estaba cansada, enferma o triste. No se acordó de mi cumpleaños hasta 3 días después. Y luego actuó como si yo fuera una dramática por darle importancia. «Es solo un cumpleaños, mamá. Ya eres muy mayor para montar un escándalo por estas cosas. Demasiado mayor». A los 61 era demasiado mayor para querer reconocimiento, demasiado mayor para merecer una celebración, demasiado mayor para importar. El punto de inflexión llegó una lluviosa tarde de jueves de octubre. Llevaba días luchando contra un resfriado, funcionando a base de pura determinación y pastillas para la tos. Pero aún así, paré en el supermercado después del trabajo para comprar los ingredientes del plato favorito de Miguel para cuando estaba enfermo. Sopa de pollo con fideos. Tenía la garganta en carne viva. La cabeza me martilleaba, pero pensé que quizás si preparaba algo especial, podríamos tener una de esas conversaciones que solíamos tener. Pasé 2 horas en esa cocina llena de vapor, preparando la masa de los fideos con manos que temblaban por la fiebre, removiendo la olla con brazos doloridos, probando y ajustando hasta que estuvo perfecta. Toda la casa olía a amor, al hogar que tanto me había esforzado por crear para nosotros.
Cuando Miguel entró con Sara y dos amigos suyos que yo no conocía, yo estaba poniendo la mesa para dos. No sabía que venían invitados. «Oh», dije, mirando mi pequeña olla que apenas alimentaría a una persona, y mucho menos a 5. «¿No sabía que... ¿No puedes hacer más y ya está?», preguntó Miguel, sin siquiera presentarme a sus amigos. «Tenemos mucha hambre». Sara me miró con esa expresión de lástima que había perfeccionado. «¿Quizás deberíamos pedir una pizza? Podría ser más fácil». ¿Más fácil para quién? ¿Más fácil que reconocer que había pasado horas preparando algo especial? ¿Más fácil que decir, «Gracias, mamá, pero deberíamos haberte avisado de que traíamos gente»? Pero la peor parte no fue la condescendencia de Sara. Fue ver la cara de Miguel mientras ella hablaba. Aliviado. Estaba aliviado de que ella le hubiera dado una salida, de que no tuviera que comer la comida de su madre enferma delante de sus amigos guays. «Sí, la pizza suena bien», aceptó rápidamente. «Mamá, probablemente deberías descansar de todas formas. Tienes una cara horrible». Me quedé allí, en mi cocina, rodeada por el olor a sopa de pollo, sosteniendo un cucharón en mi mano temblorosa, y sentí que algo dentro de mí simplemente se detuvo. No se rompió, no se resquebrajó, se detuvo, como un reloj cuando se le agota la pila. Pidieron pizza sin preguntarme qué quería. Se la comieron en el salón, riendo y hablando de gente que no conocía, haciendo planes para sitios a los que nunca me invitarían, y yo me fui a la cama sin cenar, escuchando sus voces subir a través del suelo de mi habitación como ecos de una vida de la que ya no formaba parte. A la mañana siguiente, el amigo de Miguel, Marcos, un chico agradable con ojos amables, me detuvo cuando salía para ir a trabajar. «Señora Ramos», dijo en voz baja, «la cena de anoche olía de maravilla. Mi abuela hace sopa de pollo, y la suya olía incluso mejor». Casi me eché a llorar allí mismo, en el porche de mi casa. Este extraño, este chico al que había conocido durante 5 minutos, se había dado cuenta de algo que mi propio hijo no podía ver. «Gracias», susurré. «Significa más de lo que crees». Pero la amabilidad de Marcos solo hizo que la indiferencia de Miguel doliera más. Si un extraño podía ver que me había esforzado, si podía apreciar el amor que había puesto en esa olla, ¿por qué no podía hacerlo mi propio hijo? La respuesta me llegó lentamente, en fragmentos, como las piezas de un puzzle que había tenido miedo de resolver. Miguel no veía mis esfuerzos porque había aprendido a no hacerlo. En algún punto del camino, mi amor se había convertido en el papel pintado de su vida, siempre ahí, nunca notado, solo importante cuando faltaba. Le había enseñado a darme por sentada al no dejarle experimentar nunca cómo sería la vida sin mí. Cada desastre que limpiaba por él, cada problema que resolvía, cada comodidad que le proporcionaba sin que me la pidiera. Le había enseñado que las madres eran fuerzas invisibles que hacían la vida suave y fácil, y ahora, a los 61, estaba cosechando lo que había sembrado. Había criado a un hombre que no podía verme, porque yo había pasado 28 años asegurándome de que nunca tuviera que hacerlo. Ese fin de semana, Sara trajo a su madre a comer. Patricia tenía mi edad. Era refinada y elegante de una manera que yo nunca había sido, con un pelo plateado perfectamente peinado, y ropa que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Miró mi modesta casa con un desdén apenas disimulado, como si estuviera catalogando cada defecto para discutirlo más tarde. «Sara me dice que has sido muy generosa, dejando que Miguel se quede aquí mientras se recupera», dijo Patricia con ese tono particular que usa la gente adinerada cuando cree que está siendo diplomática. «Debe de ser difícil que invadan tu espacio a estas alturas de la vida. A estas alturas de la vida. Como si ya estuviera muerta, solo esperando a que alguien se diera cuenta». Miguel se rió de verdad, del insulto de su futura suegra. A mamá no le importa. Le gusta tener a alguien de quien ocuparse. ¿Verdad, mamá? Todos me miraron expectantes, esperando que sonriera y asintiera, que interpretara el papel de la madre agradecida que vivía solo para servir a los demás. Y por un momento, casi lo hago. La antigua Lilia habría sonreído y les habría ofrecido más café y le habría preguntado a Patricia por su trabajo, y habría fingido que todo estaba bien. Pero algo había cambiado dentro de mí. Quizás era la fiebre,
quizás el agotamiento, quizás simplemente demasiados años siendo invisible. Fuera lo que fuera, miré a mi hijo, le miré de verdad, y dije algo que nos sorprendió a ambos. En realidad sí que me importa muchísimo. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de Miguel se puso roja. Sara se quedó con la boca abierta y Patricia levantó una ceja perfectamente dibujada como si yo acabara de cometer un crimen social. «Mamá», dijo Miguel entre dientes, «¿puedo hablar contigo en la cocina?» Pero yo ya me estaba marchando, dejándoles sentados con la verdad que finalmente había dicho en voz alta. Me importaba que me dieran por sentada, que me ignoraran y que me trataran como a una empleada en mi propia casa. Me importaba, y por primera vez en 28 años, lo había dicho. La conversación en la cocina que siguió a mi confesión fue brutal en su furia silenciosa. Miguel cerró la puerta detrás de nosotros como si estuviera atrapando a un animal, con el rostro desfigurado por una ira que había visto crecer durante meses, pero que nunca había entendido. «¿Qué coño ha sido eso?», siseó, manteniendo la voz baja para que Sara y su madre no oyeran. «Me has avergonzado delante de Patricia. ¿Tienes idea de cómo me hace quedar eso? ¿Cómo le hacía quedar a él? No cómo me sentía yo. No si yo estaba bien, o cansada, o ahogándome en mi propia casa. Solo cómo la honestidad de su madre se reflejaba en él. Solo he sido sincera», dije en voz baja, con las manos temblando mientras me agarraba a la encimera. «Sí que me importa, Miguel. Me importan muchas cosas». «¿Cómo qué?», exigió, cruzándose de brazos como si se preparara para una batalla. «¿Como tener un techo sobre tu cabeza? ¿Como tener a alguien que te cocine? Esto es lo que querías, ¿no? ¿Que te necesitaran?» Las palabras me golpearon como bofetadas, cada una calculada, precisa, diseñada para cortar donde yo ya estaba herida, porque me conocía lo suficiente como para saber dónde dolería más. Mi deseo de ser útil, de importar, de tener un propósito en la vida de otra persona. Quería que me quisieran, susurré, no que me necesitaran como a una sirvienta, que me quisieran como a una madre. Él se rió entonces, un sonido tan frío que me dolió el pecho. «¿Querer? Mamá, tú no quieres a la gente. La asfixias, la controlas. Haces que se sientan culpables por querer ser independientes». «Eso no es verdad», dije, pero la voz se me quebró. «¿Ah? ¿No? Nombra una sola vez que me hayas dejado tomar una decisión sin dar tu opinión. Una vez que me hayas dejado fracasar sin intentar arreglarlo. Una vez que me hayas tratado como a un adulto en lugar de como a un niño que necesitas manejar». Abrí la boca para discutir, para defenderme, para enumerar todas las formas en que había apoyado su independencia. Pero las palabras no salían, porque, de una manera terrible, tenía razón. Había intentado arreglarlo todo, allanar cada camino, resolver cada problema. Había pensado que eso era el amor. Había pensado que eso es lo que hacían las buenas madres. «¿Quieres saber la verdad?», continuó Miguel, con la voz cada vez más fría. «Sara y yo estamos mirando pisos de verdad, donde pueda vivir como un hombre adulto en lugar de como tu niño perpetuo, donde pueda comer lo que quiera, entrar y salir cuando me apetezca, y no tener que dar explicaciones por cada minuto de mi día». El alivio en su voz cuando lo dijo, eso fue lo que me rompió. Un alivio puro, sin disimulo, ante la idea de alejarse de mí, de su madre, de la mujer que había sacrificado todo para darle una buena vida. «¿Cuándo?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. «En 2 semanas. Ya hemos dado la señal. 2 semanas». Había estado planeándolo durante meses, ahorrando dinero mientras vivía gratis en mi casa, comiendo mi comida, usando mis servicios, y nunca había dicho una palabra. Nunca me preguntó si yo estaría bien sola. Nunca se preguntó si tal vez, solo tal vez, le echaría de menos. «¿Y entonces qué?», me oí preguntar. «¿Qué será de mí?». La pregunta pareció sorprenderle, como si nunca hubiera considerado que yo existía más allá de mi utilidad para él. «¿Qué quieres decir? ¿Estarás bien? Tendrás toda la casa para ti sola. ¿No es eso lo que quieres? ¿Espacio? Espacio. Como si la soledad fuera un regalo que me estuviera haciendo». Miré a mi hijo. Le miré de verdad. Y vi a un extraño. En algún punto del camino,
El niño que solía meterse en mi cama durante las tormentas se había convertido en este hombre frío y calculador que me veía como un obstáculo para su felicidad, en lugar de como la base de la misma. Tienes razón, dije finalmente. Estaré bien. Pero ambos Esa sabíamos noche, que mentía. Después de que se fueran, llevándose sus risas, sus planes y su futuro con ellos, me senté sola en mi salón y me enfrenté a la verdad que había estado evitando durante meses. Había fracasado, no como madre en el sentido tradicional, sino como ser humano que intenta amar a otro ser humano. Había amado tan fuerte, tan desesperadamente, tan completamente, que había asfixiado lo mismo que intentaba nutrir. Recorrí mi casa como un fantasma, viéndola con nuevos ojos. La nevera cubierta con las fotos del colegio de Miguel, sus notas, sus diplomas, un santuario a un hijo que no podía esperar para escapar de mí. El salón organizado en torno a su comodidad, sus programas de televisión, sus amigos. El cuarto de invitados que había convertido en un trastero porque nunca esperé necesitarlo, nunca imaginé una vida en la que pudiera querer visitas propias. ¿Cuándo había dejado de ser Lilia para convertirme solo en la madre de Miguel? ¿Cuándo me había perdido tan completamente en amarle que no quedaba nada de mí a lo que amar? Me encontré en su habitación, pronto mi habitación vacía, mirando la cama sin hacer, la ropa esparcida por el suelo, los platos que había prometido llevar a la cocina, pero que nunca lo hizo. Así es como me veía, me di cuenta. Alguien que limpiaba lo que él ensuciaba. Alguien que le hacía la vida más fácil sin exigir nunca nada a cambio. En su armario, encontré una caja con cosas de su infancia. Notas que yo había guardado, dibujos que él había hecho, una tarjeta del Día del Padre que me hizo cuando tenía 7 años porque tú también eres mi papá, mamá. Sostuve esa tarjeta de cartulina con sus letras desiguales y su corazón torcido, y lloré por el niño que había desaparecido en algún punto del camino. Las 2 semanas siguientes pasaron en una neblina de distancia educada. Miguel era cuidadoso a mi alrededor ahora, probablemente por miedo a que le avergonzara de nuevo delante de Sara o de su madre. Me hablaba como si yo fuera una casera a la que intentaba no ofender hasta que terminara su contrato, cordial pero distante, agradecido pero ansioso por irse. Empaquetó sus cosas metódicamente, dividiendo su vida en cajas etiquetadas como dormitorio, cosas de cocina, libros. No se me permitió ayudar. Lo tengo controlado, mamá, decía cada vez que me ofrecía, como si mi ayuda fuera a contaminar de alguna manera su nuevo comienzo. La mañana en que se fue, preparé tortitas, sus favoritas, de una receta que mi madre me había enseñado hacía 40 años. Las hice perfectas, doradas, esponjosas, con los bordes justo lo suficientemente crujientes. Puse la mesa con mi vajilla buena, la que solo usábamos en ocasiones especiales, y esperé. Bajó con su última maleta, vestido con la camisa que le había planchado la noche anterior, llevando la colonia que le había comprado por Navidad. Miró el desayuno y suspiró. Mamá, es que no tengo tiempo. Sara está esperando en el coche. Por supuesto que lo estaba. Ni siquiera podía entrar a despedirse. No podía fingir que este momento le importaba a alguien más que a mí. Toma una, dije, envolviendo una tortita en una servilleta de papel. Para el camino. La cogió sin mirarme, sin dar las gracias, sin reconocer que este era el último desayuno que podría prepararle. En la puerta, se detuvo. Por un momento, pensé que podría abrazarme, que podría decir algo que sanara incluso una pequeña parte de la herida entre nosotros. En lugar de eso, dijo, no te lo tomes como algo personal, mamá. No se trata de ti, se trata de que yo me independice. Pero todo se trataba de mí, ¿no? Mis fracasos, mis errores, mi amor desesperado que de alguna manera se había convertido en veneno en lugar de alimento. Observé desde la ventana cómo cargaba su coche, cómo Sara esperaba impaciente en el asiento del copiloto, cómo mi hijo se marchaba sin mirar atrás. La casa se sintió diferente de inmediato, más grande y más pequeña al mismo tiempo. Más grande porque su ausencia dejaba mucho espacio vacío. Más pequeña porque, de repente, solo estaba yo. Y me di cuenta de que no tenía ni idea de quién era cuando no me necesitaban. Esa noche,
Me senté a la mesa de la cocina y cené las tortitas que habían sobrado, mirando la silla vacía frente a mí. El silencio ya no era pacífico, era completo, definitivo. El silencio de una mujer que lo había dado todo y se había quedado sin nada que lo demostrara, pero todavía tenía algo. Algo de lo que todos se habían olvidado, algo de lo que yo casi me había olvidado. Todavía me tenía a mí. La primera semana sola fue la más dura. Me sorprendía a mí misma cocinando para dos, poniendo 2 platos en la mesa, comprando sus cereales favoritos en el supermercado antes de recordar que ya no estaba allí para comérselos. La memoria muscular de la maternidad es más fuerte de lo que la gente cree. Vive en tus huesos, en tus reflejos, en la forma en que coges automáticamente el carro grande en el súper, aunque solo compres para una persona. Pero en algún momento de esa segunda semana, algo cambió. Estaba sentada en mi salón ahora, tomando un café a las 10 de la mañana porque podía, porque no había nadie que me juzgara por ser una vaga, cuando noté algo que no había visto en meses: la luz del sol. Luz del sol real y cálida entrando por unas ventanas que habían estado bloqueadas por los muebles de Miguel, su consola, su vida ocupando todo el espacio en la mía. Moví su sillón, así de simple, lo moví al otro lado de la habitación, y de repente, podía ver mi jardín desde donde estaba sentada. ¿Cuándo había dejado de mirar mi propio jardín? ¿Cuándo había olvidado que yo había plantado esos rosales, cuidado de esos tomates, creado ese pequeño trozo de belleza en mi patio? Esa tarde, hice algo que no había hecho en años. Salí a trabajar en mi jardín. Mis manos recordaban el tacto de la tierra, la forma suave de arrancar las malas hierbas alrededor de las raíces delicadas. Mientras trabajaba, me descubrí hablando. No a nadie en particular, solo hablando en voz alta a las plantas, al aire, a mí misma. Se os ve un poco mustias, les dije a mis hortensias. Pero podemos arreglarlo. Podemos arreglar muchas cosas. El sonido de mi propia voz, diciendo lo que quería decir sin filtrarlo a través de las necesidades de otro, era extraño, liberador. ¿Cuándo fue la última vez que expresé un pensamiento sin tapujos? Esa noche, preparé la cena solo para mí. No el plato favorito de Miguel. No algo rápido y fácil porque él fuera impaciente. Hice lo que yo quería. Salmón al horno con limón y finas hierbas, verduras asadas, una copa de vino que había estado guardando para una ocasión especial que nunca parecía llegar. Comí despacio, saboreando cada bocado, leyendo un libro apoyado contra el salero. Fue la comida más tranquila que había tenido en años. El silencio de mi casa vacía empezó a cambiar. En lugar del eco hueco del abandono, se convirtió en la quietud de la posibilidad. Empecé a notar cosas, cómo crujían las tablas del suelo de forma diferente sin sus pesadas pisadas, cuanto más baja era mi factura de la luz, cómo podía ver lo que quisiera en la televisión sin negociar ni ceder. Me redescubrí a mí misma en pequeñas cosas. Me gustaban los documentales sobre civilizaciones antiguas. Me gustaba darme largos baños con aceite de lavanda. Me gustaba quedarme hasta tarde leyendo y levantarme tarde los sábados. Me gustaba el jazz, que había dejado de poner hacía años porque Miguel decía que era música de viejos deprimente. Música de viejos. Tenía 61 años. No estaba muerta. ¿Cuándo había empezado a disculparme por mi edad, por mis gustos, por ocupar espacio en mi propia vida? 3 semanas después de que Miguel se fuera, estaba limpiando el armario del pasillo cuando lo encontré. Un álbum de fotos de cuya existencia me había olvidado. Fotos de antes de que él naciera, cuando yo era joven y estaba llena de sueños. Allí estaba yo a los 25, riendo con amigos en un picnic. A los 28, graduándome con mi título de formación profesional en administración. A los 30, de pie, orgullosa, frente a la casita que acababa de comprar con mis propios ahorros. Contemplé a esa joven durante mucho tiempo. Parecía segura, feliz, completa. Parecía alguien que conocía su propio valor, que no necesitaba que nadie más validara su existencia. ¿Qué le había pasado? Sabía la respuesta, por supuesto. Había sido absorbida por la maternidad, disuelta en la necesidad devoradora de serlo todo para otra persona. Pero al mirarla ahora, me di cuenta de algo importante. Ella todavía estaba ahí dentro, enterrada, olvidada,
ignorada, pero todavía viva. Esa noche, llamé a mi vieja amiga Margarita, alguien con quien había perdido el contacto hacía años porque Miguel siempre parecía necesitar algo cuando ella me invitaba a salir. Hablamos durante 2 horas, y fue como volver a la vida. «Suenas diferente, Lilia», me dijo hacia el final de nuestra conversación. Más triste, quizás, pero también, no sé, más fuerte, más fuerte. Di vueltas a esa palabra en mi mente después de colgar. ¿Era más fuerte? Me sentía en carne viva, expuesta, como una serpiente que ha mudado la piel, y todavía está tierna por debajo, pero quizás esa crudeza era fuerza. Quizás admitir que estás herida es el primer paso hacia la curación. Empecé a escribir, no un diario exactamente, sino pensamientos, observaciones, cosas que había aprendido sobre mí misma en la quietud de mi casa vacía. Escribí sobre la diferencia entre amar a alguien y perderte en esa persona, sobre cómo el sacrificio sin límites se convierte en autodestrucción, sobre cómo enseñar a tus hijos a darte por sentada no es amabilidad, es prepararlos para tratar mal a otras personas también. Lo más difícil que escribí fue esto. Le quise tanto que me olvidé de quererme a mí, y al hacerlo, le enseñé que no valía la pena quererme. Pero una vez que escribí esas palabras, una vez que las vi en el papel con mi propia letra, algo se aflojó en mi pecho. No era mi culpa que Miguel no pudiera ver mi valor, pero era mi responsabilidad haber dejado de verlo yo también. Empecé a hacer cambios, pequeños al principio, reorganizar los muebles, probar nuevas recetas, comprarme flores, porque sí. Pinté el cuarto de invitados de un color que me encantaba en lugar del beige neutro que había elegido porque era discreto. Colgué cuadros que había guardado en el trastero porque Miguel pensaba que eran raros. La casa empezó a sentirse mía de nuevo, en lugar de un museo dedicado a alguien que no quería estar allí. Una noche, aproximadamente un mes después de que se fuera, sonó mi teléfono. Me dio un vuelco el corazón. ¿Era Miguel? ¿Se había dado cuenta de lo que había perdido? Llamaba para disculparse, para volver a casa, para decirme que había cometido un error. Era un número equivocado, una adolescente que buscaba a su amiga Sofía. Pero después de colgar, me di cuenta de algo profundo. Me había decepcionado que no fuera Miguel, pero no me había sentido devastada. El dolor agudo de su ausencia seguía ahí, pero se había atenuado hasta convertirse en un dolor sordo, un dolor manejable. Estaba aprendiendo a vivir con él. Más que eso, estaba aprendiendo a vivir conmigo. Esa noche, me miré en el espejo del baño. Me miré de verdad, no solo el vistazo rápido mientras me lavaba los dientes o me arreglaba el pelo. Vi a una mujer con arrugas alrededor de los ojos, sí, pero también a una mujer con una mirada amable. Una mujer que había sobrevivido a un divorcio, a la maternidad en solitario, a dificultades económicas y a un corazón roto. Una mujer que había criado a un hijo hasta la edad adulta, mantenido un hogar, tenido trabajos, pagado facturas, conservado amistades. Vi a una mujer que todavía estaba aquí, todavía en pie, todavía capaz de más de lo que se había estado permitiendo ser. «Hola, Lilia», le dije a mi reflejo. «¿Cuánto tiempo?» La mujer del espejo me devolvió la sonrisa, y me di cuenta de algo que lo cambiaría todo. Aún no había terminado. Ni con la vida, ni con el amor, ni con descubrir quién era yo cuando no intentaba hacerlo todo para los demás. Ya no se trataba solo de echar de menos a mi hijo. Ni siquiera se trataba del dolor de su rechazo. Se trataba de algo más grande, algo que había estado creciendo en los rincones silenciosos de mi casa vacía. Se trataba de recordar que yo también importaba. Y esa revelación no era solo curación, era poder. A los 2 meses de mi nueva vida en solitario, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Empecé a ir a terapia, no porque estuviera rota, aunque lo había estado, sino porque quería entender cómo me había perdido tanto en primer lugar, cómo una mujer que una vez fue segura e independiente, se había borrado lentamente a sí misma en nombre del amor. La doctora Patricia Santos no se parecía en nada a lo que yo esperaba. Tenía más o menos mi edad, con mechones plateados en su pelo oscuro y arrugas de la risa que sugerían que había encontrado la alegría, incluso en un trabajo difícil. Durante nuestra primera sesión, me preguntó algo que nadie me había preguntado en años. «Lilia,
¿Qué quieres tú? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotras como un idioma extranjero. ¿Qué quería yo? Había pasado tanto tiempo centrándome en lo que Miguel quería, en lo que necesitaba, en lo que le haría feliz, que mis propios deseos se habían marchitado por abandono. Quiero que me quiera, dije automáticamente. Eso es lo que quieres de él, respondió la doctora Santos con delicadeza. ¿Qué quieres para ti? Tardé 3 sesiones en responder a esa pregunta correctamente. Quería sentirme valiosa por quién era, no por lo que podía hacer por los demás. Quería tener opiniones sin disculparme por ellas. Quería ocupar espacio en mi propia vida sin sentirme culpable. Quería amar a la gente sin perderme en el proceso. A medida que pasaban las semanas, empecé a comprender algo crucial. No solo había consentido el egoísmo de Miguel, lo había exigido. Cada vez que resolvía sus problemas, le robaba la oportunidad de crecer. Cada vez que sacrificaba mis necesidades por su comodidad, le enseñaba que mis necesidades no importaban. Yo había creado la misma dinámica de la que había llegado a resentirme. No puedes cambiarle a él, me dijo la doctora Santos durante una sesión particularmente difícil, pero puedes cambiar cómo respondes tú. Puedes cambiar lo que estás dispuesta a aceptar. Fue entonces cuando empecé a escribir la carta. No para enviarla, no al principio, solo para organizar mis pensamientos, para poner palabras a sentimientos que había llevado durante tanto tiempo que se habían convertido en parte de mi ADN. Escribí sobre el niño que solía traerme dientes de león y llamarlos flores. Escribí sobre el adolescente que había dejado de darme un abrazo de despedida porque sus amigos podrían verle. Escribí sobre el hombre que había dado mi amor por sentado hasta que me pareció que no valía nada ni siquiera para mí. Pero, sobre todo, escribí sobre mí. La mujer que había sido antes de que la maternidad me consumiera. La mujer en la que me estaba convirtiendo ahora. La mujer que quería ser en el futuro. La carta creció hasta tener 15 páginas. 15 páginas de amor y dolor y verdad y esperanza. 15 páginas que nunca tuve la intención de compartir con nadie. Por aquel entonces, empezaron a pasar cosas extrañas. Los amigos de Miguel empezaron a contactarme, no a él, sino a mí. Marcos, el que había elogiado mi sopa aquella noche horrible, empezó a pasarse por casa cuando estaba por el barrio. Me ayudaba con pequeñas reparaciones, negándose a aceptar dinero, simplemente disfrutando de nuestras conversaciones. «¿Me recuerdas a mi abuela?», me dijo una tarde mientras arreglaba un grifo que goteaba. Era la mujer más fuerte que conocí, pero nadie lo veía porque lo llevaba en silencio. Tú eres así, fuerza silenciosa. Me gustó esa descripción más que absorbente o asfixiante. La madre de Sara, Patricia, también me llamó, lo cual fue un shock. Me invitó a tomar un café, y casi me negué por costumbre. Seguramente solo estaba siendo educada, pero algo en su voz me hizo decir que sí. «Te debo una disculpa», dijo cuando nos reunimos en una pequeña cafetería del centro. «Fui terriblemente maleducada en vuestra casa, y lo he lamentado desde entonces». Removí mi café, sin saber cómo responder. «Estabas protegiendo los intereses de tu hija, lo entiendo». «No», Patricia negó con la cabeza firmemente. «Estaba siendo una snob. Y ver cómo te trataba Miguel. Me recordó incómodamente a mi propio hijo a esa edad. Esa prepotencia, esa crueldad casual hacia las mismas personas que lo habían sacrificado todo por ellos». Hablamos durante 2 horas. Me contó sus propias luchas con sus hijos, cómo había aprendido por las malas que querer a alguien no significaba aceptar su peor comportamiento, cómo establecer límites había mejorado sus relaciones, no las había dañado. «La cuestión es», dijo mientras nos preparábamos para irnos, «que Sara habla de Miguel de otra manera ahora que viven juntos. Está viendo facetas de él de las que probablemente tú intentaste protegerla. El desorden, el egoísmo, la forma en que espera que todo gire en torno a su comodidad. Sentí un destello de algo, no exactamente satisfacción, pero sí validación. Después de todo, no era la villana de esta historia. 3 meses después de que Miguel se fuera, tuve mi primera prueba de fuego. Llamó, no para disculparse ni para ver cómo estaba, sino porque necesitaba algo. Su coche se había averiado, Sara estaba fuera de la ciudad, y él estaba tirado en el trabajo sin forma de volver a casa.
La antigua Lilia lo habría dejado todo y habría corrido a rescatarle. Habría pagado la grúa, le habría llevado al taller, probablemente le habría prestado dinero para las reparaciones sin que se lo pidiera. Esta Lilia hizo una pausa. Contó hasta 10. Recordó lo que la doctora Santos me había enseñado sobre la diferencia entre ayudar y consentir. Vaya, qué faena, dije con calma. ¿Has probado a llamar a un BTC? Mamá, eso es muy caro. Pensé que podrías... Estoy segura de que encontrarás una solución. Le interrumpí suavemente. Eres un adulto capaz. Confío en ti. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. No era la respuesta que esperaba. El rescate automático al que se había acostumbrado. ¿En serio? ¿No me vas a ayudar? Te estoy ayudando al confiar en que puedes manejar esto tú solo. Colgué antes de que pudiera discutir, antes de que mi determinación pudiera flaquear. Me temblaban las manos, pero sentí algo que no había experimentado en años. Orgullo de mí misma. Había elegido mi propio bienestar por encima de su conveniencia, y el mundo no se había acabado. No volvió a llamar esa noche, ni al día siguiente. Me pregunté si habría encontrado otra forma de volver, si habría gestionado la crisis sin mí, si estaba enfadado o herido, o simplemente sorprendido. Pero no le llamé para comprobarlo. Eso habría anulado todo el propósito. Una semana después, Margarita me invitó a unirme a su club de lectura. Estamos leyendo libros sobre mujeres que se reinventan a sí mismas, dijo con una sonrisa significativa. Pensé que podría interesarte. Y me interesaba. Más que interesarme, estaba hambrienta de historias sobre mujeres que se habían encontrado a sí mismas de nuevo después de perder el rumbo. Mujeres que habían descubierto que su valor no se medía por cuánto las necesitaban los demás. En la primera reunión, me senté en un círculo con otras 8 mujeres, la mayoría de mi edad, todas con sus propias historias. Hablamos del libro, unas memorias sobre una mujer que dejó su matrimonio a los 50 y viajó sola por el mundo. Pero, en realidad, estábamos hablando de nosotras mismas, de nuestros miedos, nuestros arrepentimientos, nuestras tímidas esperanzas sobre lo que podría venir después. Me perdí en mis hijos, admitió Carolina, una mujer amable con ojos bondadosos. Pasé 25 años siendo mamá y olvidé que alguna vez había sido otra cosa. Ahora son mayores y se han ido, y estoy aprendiendo de nuevo quién es Carolina. Cabezas asintiendo por todo el círculo. Todas lo habíamos hecho. Nos habíamos disuelto en nuestros roles de esposas, madres, hijas, cuidadoras. Todas habíamos olvidado que éramos seres humanos completos, dignos de nuestra propia atención y cuidado. Caminando a casa esa noche, sentí algo que no había experimentado desde que era joven. Posibilidad. No solo la posibilidad de sanar lo que había sucedido, sino la posibilidad de convertirme en alguien nueva, alguien que honrara tanto su capacidad de amar como su derecho a ser amada a cambio. De vuelta en mi casa silenciosa, saqué la carta que le había estado escribiendo a Miguel. 15 páginas de verdad, dolor y sabiduría duramente ganada. Nunca había tenido la intención de enviarla, pero ahora me preguntaba, ¿y si lo hacía? ¿Y si, en lugar de esperar a que él me viera de otra manera, le mostraba quién era yo realmente? No la madre desesperada y absorbente que él había pintado, sino la mujer en la que me estaba convirtiendo. Lo suficientemente fuerte como para amarle y dejarle ir. Lo suficientemente sabia como para saber la diferencia entre apoyar a alguien y consentirle. Lo suficientemente valiente como para exigir el respeto que había olvidado que merecía. Doblé la carta con cuidado y la metí en un sobre. No lo cerré, todavía no. Pero por primera vez desde que se fue, me sentí preparada para lo que viniera después. La mujer que una vez había suplicado migajas de afecto, estaba aprendiendo a darse un festín con su propio amor propio. Y esa mujer tenía algo que decir. Fue un martes por la mañana de noviembre cuando todo cambió. Estaba en mi cocina, mi santuario ahora, reorganizada exactamente como a mí me gustaba, preparándome un café para mí sola y leyendo una novela que saboreaba lentamente, cuando oí el sonido familiar de una puerta de coche cerrándose en mi entrada. A través de la ventana, vi el coche de Miguel, pero algo era diferente en su forma de caminar hacia mi puerta. Su habitual paso seguro había desaparecido, reemplazado por algo que parecía casi
derrotado. No llamó a la puerta. Aún tenía su llave, por supuesto, y la usó como si nunca se hubiera ido, como si los últimos 4 meses de silencio no hubieran ocurrido. La antigua Lilia se habría levantado de un salto, se habría arreglado el pelo, habría empezado a prepararle el desayuno. Esta Lilia se quedó sentada, marcó la página de su libro y esperó. ¿Mamá? Su voz tenía una nota que no había oído en años. Incertidumbre. Estoy en la cocina, contesté, sin moverme para recibirle. Que viniera él a mí por una vez. Cuando apareció en el umbral, me sorprendió lo diferente que se le veía. Más delgado, con ojeras y una camisa arrugada que sugería que había dormido con ella. Este no era el joven seguro de sí mismo que había salido de mi vida hacía 4 meses. ¿Puedo sentarme?, preguntó, y había algo casi infantil en la petición. Le señalé la silla de enfrente, la misma silla donde había tomado innumerables desayunos, donde había hecho los deberes, donde había anunciado sus planes de marcharse. Ahora se sentaba allí pareciendo más pequeño, de alguna manera, disminuido. Sara me ha dejado, dijo sin preámbulos. Se mudó ayer, se llevó el anillo. Anillo. Así que había habido un compromiso del que no se me había informado, otro hito en su vida del que me habían excluido. Lo siento, dije, y lo decía en serio, no porque quisiera que siguiera con Sara, nunca me había caído especialmente bien, sino porque podía ver que estaba sufriendo y, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. ¿De verdad?, preguntó, mirándome con los ojos enrojecidos y agotados. ¿De verdad lo sientes? ¿O estás pensando, ¿te lo dije? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como un desafío. La antigua Lilia se habría apresurado a tranquilizarle, habría ofrecido consuelo inmediatamente y negado cualquier pensamiento vengativo. Pero yo había aprendido el valor de la honestidad, incluso cuando era incómoda. Siento que estés sufriendo, dije con cuidado, pero no siento que se haya ido. Nunca me respetó, y tú dejaste que me tratara mal en mi propia casa. Se estremeció como si le hubiera abofeteado. Mamá, ella solo era una maleducada, le interrumpí. Y a ti te parecía bien porque era más fácil que dar la cara por mí. Miguel me miró como si estuviera hablando en un idioma extranjero. Esta franqueza, esta disposición a nombrar verdades incómodas, era nueva para él. Se había acostumbrado a una madre que se tragaba sus sentimientos para preservar la comodidad de él. También he perdido el trabajo, continuó, con la voz apenas un susurro. La semana pasada. Recortes de presupuesto, dijeron. El último en llegar. El primero en irse. ¡Qué faena!, reconocí. ¿Cuál es tu plan? ¿Mi plan?, me miró desconcertado. No lo sé. Pensé que quizás podría volver aquí, solo temporalmente, hasta que me recupere otra vez. Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. No para disculparse, no para ver cómo estaba después de meses de silencio, sino porque necesitaba algo. Porque sus otras opciones se habían agotado, y volvía a tratarme como una red de seguridad en lugar de como a una persona. La antigua Lilia habría dicho que sí inmediatamente. Ya estaría preparando mentalmente su habitación, planeando sus comidas favoritas, agradecida por cualquier excusa para tenerle de vuelta en mi vida. Esta Lilia le miró de verdad, y sintió algo que nunca había experimentado antes: claridad. No, dije en voz baja. La palabra pareció resonar en el silencio que siguió. Miguel se quedó con la boca abierta como si yo hubiera hablado en arameo. ¿No?, repitió. Mamá, no tengo a dónde ir. Ese ya no es un problema que yo tenga que resolver. Pero soy tu hijo. La desesperación en su voz era cruda, real. La familia se ayuda. La familia se respeta, repliqué, con la voz firme a pesar de los martillazos de mi corazón. La familia no desaparece durante 4 meses, y luego aparece solo cuando necesita algo. Le observé procesar esto. Vi el momento en que se dio cuenta de que sus tácticas habituales no iban a funcionar. La madre que había dejado atrás, la que absorbía su ira, la que arreglaba sus problemas, la que aceptaba cualquier migaja de afecto que él le arrojara. Ya no estaba. No lo entiendo, dijo, y por primera vez en años, sonaba genuinamente confundido en lugar de simplemente frustrado. Siempre dijiste que tu puerta estaba siempre abierta.
Siempre dijiste que estarías aquí para mí pasara lo que pasara. Estoy aquí para ti, dije, pero no como una solución a los problemas que necesitas resolver tú mismo. No como alguien a quien culpar cuando la vida se pone difícil. No como una comodidad que puedes ignorar hasta que necesites algo. Metí la mano en el cajón a mi lado y saqué la carta. 15 páginas de todo lo que nunca había sido capaz de decirle a la cara. La puse sobre la mesa entre nosotros. Lee esto, dije, entero. Y luego podemos hablar sobre qué tipo de relación queremos tener en el futuro. Miguel cogió la carta como si pudiera morderle. ¿Qué es esto? Es todo lo que nunca dije porque tenía miedo de perderte. Todo lo que debería haber dicho hace años. Es la verdad, Miguel. Sobre mí, sobre ti, sobre lo que nos convertimos en lugar de lo que deberíamos haber sido. Empezó a leer allí mismo, en la mesa de mi cocina, y observé cómo cambiaba su rostro a medida que avanzaba por las páginas. La confusión dio paso a la incomodidad, y luego a algo que podría haber sido vergüenza. Cuando llegó a la parte sobre el incidente de la sopa, donde había escrito cómo sus palabras habían hecho añicos algo dentro de mí que yo había estado fingiendo que seguía entero, le empezaron a temblar las manos. Mamá, no me di cuenta. Sigue leyendo, dije con suavidad pero con firmeza. Para cuando llegó al final, donde había escrito sobre aprender a quererle dejándole ir, sobre descubrir que mi valor no se medía por cuánto me necesitaban los demás, las lágrimas corrían por su rostro. Soy una persona horrible, susurró. No, dije, y lo decía en serio. Eres una persona a la que se quiso tan completamente que nunca aprendió a apreciarlo. Eres alguien a quien se le dio tanto que nunca entendió su valor. Eso no es del todo culpa tuya. Yo te enseñé a darme por sentada. Me miró con unos ojos que de repente me recordaron al niño que había sido. ¿Cómo lo arregló? ¿Cómo nos arregló? La pregunta que había estado esperando oír durante meses. Pero ahora que estaba aquí, me di cuenta de que la respuesta no era simple. No sé si podemos arreglar lo nuestro, dije honestamente. Pero puedes empezar por aprender a arreglarte a ti mismo. Puedes empezar por asumir la responsabilidad de tu propia vida en lugar de buscar a alguien a quien culpar cuando las cosas van mal. Pero, ¿dónde iré? ¿Qué haré? No lo sé, dije. Pero sé que encontrarás la manera. Eres inteligente, capaz, y tienes estudios. Tienes opciones, solo que nunca has tenido que explorarlas porque siempre había alguien ahí para recogerte cuando te caías. Miguel se quedó sentado en mi cocina una hora más, leyendo la carta de nuevo, haciendo preguntas que intenté responder con sinceridad. Cuando finalmente se fue, no salió furioso como había hecho 4 meses atrás. Me abrazó, torpemente, con vacilación, como si no estuviera seguro de tener derecho a hacerlo. Te quiero, mamá, dijo en la puerta. Sé que se me ha dado fatal demostrarlo, pero te quiero. Yo también te quiero, respondí, pero ahora también me quiero a mí, y no voy a volver a cómo eran las cosas antes. Mientras le veía marcharse, sentí algo que nunca había experimentado, paz en la incertidumbre. No sabía qué pasaría después, si aprendería a valorar nuestra relación o si esto era un adiós. Pero por primera vez en 28 años, me sentía bien sin saberlo, porque finalmente había aprendido la diferencia entre amar a alguien y perderte en esa persona. Y ese conocimiento valía más que toda la devoción desesperada que había malgastado en alguien que no podía ver su valor. Se acabó ser invisible en mi propia vida. Se acabó pedir perdón por ocupar espacio. Se acabó aceptar migajas cuando merecía un festín de respeto y afecto genuino. Se había acabado, y yo no había hecho más que empezar. 6 meses después, apenas reconocía mi propia vida. No porque todo hubiera cambiado drásticamente. Seguía viviendo en la misma casa, trabajando en el mismo sitio, conduciendo el mismo fiable Seat, sino porque yo habitaba mi vida de otra manera. Ahora estaba presente en ella. Era una participante activa en lugar de un fantasma que rondaba los márgenes de la historia de los demás. Miguel encontró una solución, tal y como yo sabía que haría. Encontró un trabajo, no el puesto prestigioso que sentía que merecía, sino un trabajo honrado que pagaba sus facturas. Alquiló un pequeño apartamento, lo amuebló con hallazgos de segunda mano, aprendió a cocinar platos básicos sin llamarme para pedirme recetas. Y lo más importante,
Aprendió a resolver sus propios problemas sin esperar que alguien le rescatara de las consecuencias. Ahora me llamaba cada 2 semanas. No cuando necesitaba algo, solo para hablar. Nuestras conversaciones eran diferentes, más equitativas, más genuinas. Me preguntaba por mi vida, mi club de lectura, mi jardín. Me contaba cosas de su trabajo, su nueva comprensión de lo que significaba ser verdaderamente independiente. Incluso se disculpó, no solo una vez en un gesto dramático, sino repetidamente, en pequeños reconocimientos a medida que identificaba patrones en los que ambos habíamos caído. «Estaba pensando en aquella vez que te tiré la sopa», dijo durante una de nuestras llamadas. «No puedo creer que hiciera eso. No puedo creer que no me echaras de casa ese mismo día. Cada día. Debería haberlo hecho», respondí con sinceridad. No porque no te quisiera, sino porque quererte significaba enseñarte que tus actos tenían consecuencias. «Fuiste demasiado buena conmigo», dijo en voz baja. «No», le corregí. «Tenía demasiado miedo de perderte como para ser buena para ti. Es distinto». Estas conversaciones no siempre eran fáciles. A veces, a ambos nos invadía la emoción. A veces, los viejos patrones intentaban reafirmarse. Él buscando que yo le resolviera algo, yo queriendo saltar y arreglarlo todo. Pero ambos habíamos aprendido a reconocer esos momentos y a reconducir la situación con delicadeza. Sara nunca volvió, y Miguel dejó de mencionarla. Sospeché que había empezado a verla como yo siempre la había visto, como alguien que se sentía atraída por lo que él podía ofrecerle, en lugar de por quién era él en realidad. Cuando dejas de esperar que los demás te cuiden, también dejas de atraer a personas que necesitan ser cuidadas. Mi club de lectura se convirtió en uno de los anclajes de mi nueva vida. Habíamos ido más allá de la lectura. Hacíamos excursiones de un día a museos, probábamos restaurantes nuevos, nos apoyábamos mutuamente en divorcios, muertes y las graduaciones de los nietos. Me di cuenta de que me estaba convirtiendo en la persona a la que los demás acudían en busca de consejo, no porque hubiera aprendido a solucionar los problemas de todo el mundo, sino porque había aprendido a escuchar sin intentar resolver. «Tienes una presencia que calma mucho», me dijo Margarita una tarde mientras paseábamos por el jardín botánico. «Hay algo diferente en ti, Lilia. Pareces asentada, satisfecha contigo misma de una forma que nunca antes lo habías estado». Satisfecha. Sí, esa era la palabra exacta. Había encontrado la satisfacción no en que me necesitaran, sino en sentirme completa. La doctora Santos y yo habíamos reducido nuestras sesiones a una vez al mes, y luego a revisiones trimestrales. Nuestra última sesión había parecido más una conversación entre amigas que una terapia. «¿Sabes?», me había dicho, revisando las notas de nuestra primera reunión. «Cuando empezaste a venir, preguntaste cómo podías conseguir que tu hijo te quisiera. Ahora preguntas cómo puedes quererle sin perderte a ti misma. Eso es un crecimiento extraordinario». El giro más sorprendente fue mi relación con Patricia, la madre de Sara. Se había convertido en una amiga inesperada, alguien que entendía el desafío particular de querer a hijos adultos que habían sido criados con demasiadas comodidades y muy poca responsabilidad. «Mi hijo pasó por lo mismo que tú, Miguel», me contó un día mientras tomábamos un café. Esa prepotencia, esa rabia cuando el mundo no le trataba como yo lo había hecho. No fue hasta que dejé de consentirle que aprendió a apreciar lo que la familia significa de verdad. También había tenido razón sobre Sara. Según conocidos comunes, Sara había vuelto a casa de sus padres después de la ruptura, explicando a quien quisiera escuchar que Miguel era un inmaduro y no sabía cuidarse solo. La ironía no se me escapó. Le había dejado por las mismas cualidades que una vez había esperado que yo tolerara. Pero quizás el cambio más profundo en mi vida fue el más pequeño. Había aprendido a estar sola sin sentirme sola. Mi casa vacía se había convertido en un santuario en lugar de una tumba. La había llenado de cosas que me gustaban, plantas que prosperaban bajo mi cuidado, libros que me desafiaban e inspiraban, música que me hacía querer bailar en la cocina mientras preparaba la cena para una. Había vuelto a pintar, algo que había abandonado hacía décadas porque nunca parecía haber tiempo. Mis paisajes no eran obras maestras,
pero eran míos. Capturaban la luz y la sombra de formas que me parecían honestas, reales. Los colgué en paredes que antes solo habían mostrado fotografías de Miguel, creando una galería de mi propia creatividad redescubierta. Una tarde de primavera, mientras estaba sentada en mi jardín viendo el sol ponerse tras los rosales que había recuperado, Miguel llamó con una noticia que me llenó el corazón de orgullo. «Mamá, he conocido a alguien», dijo, y algo en su voz era diferente, más suave, más maduro. «Cuéntame cómo es», dije con una curiosidad genuina en lugar de la preocupación por ser reemplazada. Se llamaba Laura, una enfermera que, casualmente, trabajaba en el hospital donde una amiga de Patricia me había animado a buscar ayuda hacía tantos meses. Era amable, independiente y, según Miguel, no me aguanta las tonterías. En nuestra tercera cita, me dijo que no buscaba a alguien a quien cuidar. Se rió. Dijo que quería un compañero, no un proyecto. Pensé en ti cuando lo dijo, en cómo intentaste enseñarme esa lección toda mi vida. Mientras hablábamos, me di cuenta de algo hermoso. Estaba feliz por él, no aliviada de que hubiera encontrado a otra persona de la que preocuparse, sino genuinamente feliz de que estuviera aprendiendo a ser el tipo de hombre que podía atraer y conservar a una mujer de valía. «Me gustaría que la conocieras algún día», dijo. «Si te apetece». «Me encantaría», respondí. Cuando colgamos, me quedé sentada en el crepúsculo y pensé en la mujer que había sido un año atrás, desesperada, invisible, aferrándose al amor como si fuera un salvavidas en un mar tormentoso. Esa mujer habría visto la nueva relación de Miguel como una amenaza, como otra persona que podría alejárselo. Esta mujer lo veía como la prueba de que el amor se multiplica cuando es sano, que enseñar a alguien a valorarse a sí mismo también le enseña a valorar a los demás. Pensé en todas las mujeres que veían mi historia, mujeres que podrían estar sentadas en sus propias casas vacías, preguntándose si se habían perdido tan completamente en amar a otros que no quedaba nada que rescatar. Quería que supieran lo que yo había aprendido. Nunca es demasiado tarde para volver a casa, a una misma. Lo más difícil no es aprender a quererte de nuevo, es aprender a creer que mereces ese amor. Pero una vez que lo haces, una vez que entiendes de verdad que tu valor no se mide por cuánto te necesitan los demás, sino por quién eres cuando nadie más está mirando, todo cambia. Cogí el teléfono y llamé a Margarita. «Estoy lista», le dije cuando respondió. «¿Lista para qué?» «Para esa clase de cerámica que mencionaste, la de los martes por la tarde». Se rió, encantada. «Lilia Ramos, no dejas de sorprenderme». Al volver a entrar en mi casa, mi hogar, mi santuario, mi reino para una, vi mi reflejo en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada tenía canas en el pelo y arrugas alrededor de los ojos, pero también tenía algo que no había visto allí en años: dignidad, amor propio, la confianza serena de alguien que conocía su propio valor y no aceptaría menos de lo que merecía. «Buenas noches, belleza», le dije a mi reflejo, y esta vez me lo creí. Había aprendido que, a veces, el acto de amor más radical es negarse a aceptar un maltrato, incluso de personas por las que morirías. A veces, el mayor regalo que puedes darle a alguien es enseñarle que el amor no es una calle de un solo sentido. Pero lo más importante, había aprendido que nunca es tarde para recordar quién eras antes de convertirte en todo para todos los demás. Esa mujer, la que tenía sueños y opiniones y el valor de ocupar su espacio, siempre estuvo ahí, solo esperando permiso para existir de nuevo. Finalmente le había dado ese permiso. ¿Y la vida que estaba construyendo? Era hermosa, completa y enteramente suya. Si te has quedado conmigo durante toda esta historia, escribe un 9 en los comentarios para que sepa que estuviste aquí hasta el final. Gracias por escuchar mi verdad. Hasta la historia de mañana. Recuerda, importas, exactamente como eres.